Muy buenas noches. Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a este canal. Espero que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que comiencen una semana llena de bendiciones. Hoy vamos a hacer un nuevo estudio bíblico y que vamos a comprender el poder de Satanás contra el pueblo de Dios, contra el hombre en sí. Y vamos a comprender de dónde nace el poder de Satanás para atacar al hombre. ¿O qué es lo que debilita al hombre ante el poder de Satanás? Para ello vamos a comenzar con 2 de Tesalonicenses 2, donde Pablo nos advierte de dónde proviene el poder y por qué proviene ese poder hacia el hombre, que es el poder de Satanás para controlar al hombre. Vamos a ver entonces lo que nos dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses 2. Desde el versículo 11 al versículo 12. Y vamos a entender de dónde proviene el poder de Satanás y por qué proviene ese poder hacia la iglesia y hacia los hombres en general. Y ese poder satánico es lo que nos esclaviza al pecado. Por ende, si conocemos el origen del poder o la causa del poder de Satanás sobre nosotros, vamos a conocer también la forma de liberarnos de Satanás. Es por eso que la Biblia nos revela el origen del poder de Satanás, para que nosotros podamos corregir la causa que origina el poder de Satanás sobre nosotros. Vamos entonces a 2 de Tesalonicenses 2, versículos 11 y 12. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Verso 12. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. ¿Y qué es la verdad? Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la verdad es la palabra de Dios, la Biblia. También Salmos capítulo 119, versículo 142 dice que los mandamientos de Dios son verdad. Y en Salmo 119, versículo 151, dice que la ley de Dios es la verdad. Y los testimonios de Dios, que son las profecías, son verdad. Y la Biblia está conformada por la ley y el testimonio, mandamientos y profecías. Y eso conforma la verdad del Evangelio. Por lo tanto, si un miembro de iglesia rechaza algún aspecto de la verdad que compone el Evangelio, recibe por ende el poder de Satanás que Dios, el Padre, permite que venga al hombre, por causa de rechazar la palabra de Dios o la verdad de Dios, que se expresa en su palabra, en sus mandamientos, en su ley y en sus testimonios. Repito, vamos a leer nuevamente 2 de Tesalonicenses 2 para entender de dónde proviene el poder de Satanás contra nosotros. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, antes se complacieron en la injusticia. La palabra justicia es lo contrario a injusticia, y la palabra justicia tiene que ver con el derecho, y el derecho tiene que ver con la ley. Es por eso que una persona, para ser abogado y trabajar con las leyes, tiene que estudiar derecho. Y el derecho, o poner por obra el derecho, tiene como consecuencia actuar con justicia. Entonces, cuando la Biblia nos dice que tenemos que actuar con justicia, está hablándonos, la Biblia, de que tenemos que actuar conforme al derecho. Y el derecho divino es lo que está expresado en Éxodo 20 sobre los 10 mandamientos. Por lo tanto, cuando el pueblo de Dios, la iglesia, rechaza la ley de Dios, como los judíos en antaño, Dios permite que al hombre venga un poder engañoso, que es el poder del espiritismo, que es el que abunda hoy en día en las iglesias evangélicas y católicas. ¿Por qué? Porque han rechazado la verdad del evangelio, compuesto por mandamientos y profecías, a la ley y al testimonio. Pero la Biblia me habla también de cómo yo puedo vencer a Satanás. Si bien la Biblia me muestra el problema, también me muestra
la solución o la salida. Acompáñenme a Efesios capítulo 6 y vamos a leer el versículo 11 y 12. Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, donde la Biblia nos va a dar la salida contra el problema que tenemos del poder de Satanás. Entonces, el poder de Satanás, Dios permite que venga sobre nosotros por rechazar la verdad, como dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, versículos 11 y 12. Por lo tanto, para deshacernos del poder de Satanás, tenemos que volver a ser obedientes a Dios y someternos a Dios. Y tenemos que luchar contra Satanás con el poder que Dios nos da a través del poder de Cristo, que es su Santo Espíritu en nosotros. Vamos entonces a Efesios capítulo 6, versículos 11 al versículo 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de Satanás. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Por lo tanto, aquí Pablo en Efesios nos está diciendo que ese poder engañoso que viene sobre aquellos que rechazan la verdad, los mandamientos y las profecías, se puede repeler a través de lo siguiente. Pero aquí Pablo en Efesios capítulo 6, 11 y 12 nos está explicando en qué compone ese poder engañoso que viene a pelear contra nosotros. Ese poder engañoso está compuesto por potestades, por gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las malicias espirituales. Por eso dice la Escritura que nosotros no tenemos lucha contra carne. Mi enemigo no es el otro ser humano. El otro ser humano es mi prójimo, es mi hermano, a quien tengo que amar y por el cual tengo que trabajar para salvarlo. Mi enemigo realmente es Satanás y los demonios, como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Mi lucha no es contra ti, ni contra mi hermano. Mi lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales que viven en las alturas. Ese es el poder engañoso que viene sobre cada individuo y miembro de la iglesia que rechaza la verdad en su vida práctica. Y así se somete a Satanás esclavizándose al pecado. Pero Jesús vino a salvarnos del pecado y nos entrega una herramienta o una armadura que la Biblia llama la armadura de Dios. De eso me habla Efesios capítulo 6, versículo 13, que es el poder de Dios para poder repeler al poder de Satanás y volver a someterse a Dios por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia. Por lo tanto, tenemos que volver a someternos a la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2, 11 y 12 dice que el hombre recibe un poder engañoso de parte de Dios porque ha rechazado la verdad. Pero el primer elemento de la armadura de Dios nos dice en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Por lo tanto, para librarnos de Satanás, tenemos que volver a aceptar la verdad y someternos a la verdad de Dios, que es su evangelio, compuesto por mandamientos y profecías. De esa manera, comenzamos a tener el poder divino para librarnos o emanciparnos de Satanás. Repito, Efesios 6, versículos 11 al versículo 18. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí está lo que compone la armadura de Dios. Verso 14. Estad pues firmes,
ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia. Por lo tanto, la verdad tiene que ver con los mandamientos de Dios y con la palabra de Dios y con las profecías de Dios. Mandamientos y profecías. A la vida es testimonio. Esa es la verdad. Tu palabra es verdad. Tus mandamientos son verdad. Tus testimonios son verdad. Si tú rechazas la verdad en algún punto, te sometes al poder de Satanás, que según Pablo, Dios les envía a todos que rechazan la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 11 y 12. Por lo tanto, para libertarnos de Satanás y de su poder engañoso, tenemos que volver a someternos a la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Estad pues ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia, y calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Por lo tanto, tú tienes que estudiar la palabra de Dios día a día para que se genere una reforma en tu mente por el poder del Espíritu Santo a través de la Biblia y a través de la oración, como dice Efesios 4:23, donde Pablo nos escribió, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y de esa forma el hombre vuelve a la imagen y semejanza de Dios por el poder transformador del Espíritu Santo, del Espíritu Divino que recibe cada miembro que se bautiza en la iglesia y que comienza a estudiar la palabra de Dios y a caminar en la luz que Dios le da a través de su palabra, en obediencia y en santidad verdadera. Y de esa forma la persona comienza a liberarse de Satanás, no por su propio poder, sino por el poder de Dios, por el poder de su Santo Espíritu, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Verso 14 de Efesios 6. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia. Y la justicia es actuar conforme al derecho y el derecho es la ley. Por lo tanto, tenemos que guardar los mandamientos de Dios para caminar en obediencia a la voluntad divina y no a nuestra propia voluntad. Pero esa fuerza para guardar la ley de Dios no es nuestra, sino que proviene de Dios. Por lo tanto, es una salvación por la fe. El guardar la ley es un acto de fe y no obra propia. Porque aquel que quiere guardar la ley por obra propia se va a perder. Porque no somos salvos por obra, sino por fe. Pero la fe implícita tiene que ser en aquello que no vemos. Como dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos dice que es la fe. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Por lo tanto, si para nosotros es imposible guardar la ley, por lo tanto es un acto de fe llegar a guardarla, pero no por nosotros mismos, sino por el poder de Dios en nosotros. Y ese poder no se puede ver. Por lo tanto, cuando pensamos, pedimos, recibimos y obramos conforme al poder del Espíritu Santo, estamos actuando conforme a la fe, porque estamos actuando con un poder que no vemos, ni olemos, ni palpamos. Eso es fe. Cuando tú pides a Dios el Espíritu Santo, tú le estás mostrando a Dios fe, porque le estás pidiendo un poder que no se ve. Y eso es lo que es la fe. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Por lo tanto, es un acto de fe pedir el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo te va a fortalecer, porque ese Espíritu es la gracia divina de Cristo en ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo tengo que creerle a la Biblia y no a la teología. Y la Biblia me dice que yo puedo vencer y guardar los mandamientos y ser salvo por Cristo del pecado que es la infracción de la ley, según 1 Juan 3:4. Por lo tanto, nosotros podemos libertarnos del poder de Satanás, no por nuestro esfuerzo humano, sino por el poder divino de la fe, por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Verso 15 de Efesios 6. Y calzaos vuestros pies con el apresto del Evangelio de paz. Verso 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Repito,
versículos 16 y 17 de Efesios 6. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, una parte importante de la armadura de Dios es tener el Espíritu Santo en nosotros, que es también la palabra de Dios. Cuando un cristiano no estudia la Biblia, está rechazando al Espíritu Santo. Por lo tanto, al rechazar la verdad, Dios le está enviando un poder engañoso, un poder contrario al Espíritu Santo, el poder del diablo, el espiritismo. Así que la única forma de librarse de Satanás es volver a someterse a Dios y aceptar su verdad o aceptar su espíritu, que según Efesios 6:17 es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Por lo tanto, tú tienes que orar por ti y también por los demás. Y de esa forma tú te sometes diariamente en oración y en estudio de la Biblia al poder del Espíritu Santo, que va a ir transformando tu mente por el poder divino, renovado sobre el Espíritu vuestra mente, como dice Efesios 4:23. De manera que el cristiano que estudia todos los días la Biblia y que enseña a otros la Biblia y que pide el Espíritu Santo y que ora a Dios todos los días, se somete al poder divino que lo va a libertar o emancipar del poder satánico del diablo que viene al hombre, como dice 2 Tesalonicenses 2, versículos 11 y 12, por rechazar la verdad que está compuesta por los mandamientos y las profecías, a la ley y al testimonio. El Evangelio eterno. Así que la iglesia, para poder librarse del diablo, tiene que volver a someterse a la verdad del Evangelio. Y el Evangelio está compuesto, repito, por mandamientos y profecías, la ley y el testimonio. Esa es la verdad. Y la iglesia hoy es esclava del diablo y del poder de Satanás y del espiritismo, porque a través de los pastores y de los sacerdotes y de los teólogos han rechazado la verdad por la filosofía humana, igual que los fariseos en los tiempos de Jesús, en que aceptaban más las teorías de los hombres que los mandamientos y la palabra de Dios. Ahora, también Santiago capítulo 4, versículo 7 nos dice lo siguiente: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros, de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Por lo tanto, tiene que haber una actitud de humillación, de autohumillación y de humildad, en que el individuo acepta su pecado y su apostasía y pide perdón a Dios. Dice la Escritura en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Y qué es pecado? La Biblia dice que pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Y también todo aquel que comete pecado traspasa también la ley, pues pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Así que los pastores y los curas católicos le están enseñando a la gente a pecar cuando violan la ley. Por eso la iglesia no tiene poder. Es por eso que la iglesia de hoy no puede sanar a los enfermos ni puede resucitar a los muertos, como sí lo hacía la iglesia de Pedro y de Pablo y de Juan, porque esas personas guardaban la ley de Dios, no pecaban y tenían el poder del Espíritu Santo en ellos. Como dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará el Consolador, el Espíritu de verdad. Juan 14:15. Así que usted tiene que volver a guardar la ley de Dios, no por su poder, sino por el poder del Espíritu Santo, que te libra de Satanás, que te lleva a pecar. Y el pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3:4. Tú no le tienes que creer al pastor, ni al cura católico, ni al rabino judío. Tú le tienes que creer a la Escritura. Porque cuando los hombres le creen a los hombres,
terminan crucificando a Jesús y rechazando el Evangelio y persiguiendo y matando a los profetas. Así que, dice Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y 1 de Juan capítulo 3, versículo 4 nos dice lo que es pecado. 1 de Juan capítulo 3, versículo 4 dice: cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Por lo tanto, el poder de Satanás se fortalece en nosotros por nuestra desobediencia a la verdad, al Evangelio, a los mandamientos y a las profecías de Dios. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, no traspasa la ley, sino que guarda la ley por el poder del Espíritu Santo. Todo aquel que peca no la ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como también Él es justo. Versículo 8. El que hace pecado, es decir, el que viola la ley, el que viola los 10 mandamientos, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer el poder de Satanás, para librarte a ti y a mí de la esclavitud al pecado, por el poder de su Santo Espíritu y por la purificación de nuestras vidas a través de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Así que la Escritura nos dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Así que tú y yo, para librarnos de Satanás, tenemos que someternos nuevamente a la voluntad divina y a su verdad, compuesta por el Evangelio, mandamientos y profecías. Quiero finalmente leerles un texto que habla sobre el poder de Satanás. Espero que puedan poner atención en lo que les voy a leer a continuación. El poder de Satanás. El hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. La misión de Cristo consistió en rescatarlo del poder de su gran adversario. Y el nombre Jesús proviene del hebreo Yeshua, que significa Dios salva. Y Mateo 1:21 nos dice: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y pecados infracción de la ley. Y como dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 7, que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo, es decir, el pecado en nosotros, que es el poder de Satanás sobre nosotros cuando rechazamos la verdad y violamos la ley de Dios y cometemos pecado. Así que el diablo se fortalece en nosotros cuando pecamos, cuando violamos la ley de Dios y no estudiamos su palabra, o no colocamos por obra la palabra de Dios. El hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. La misión de Cristo consistió en rescatarlo del poder de su gran adversario. El hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugestiones de Satanás y no puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible, a menos que Cristo, el poderoso conquistador, more en él, guíe sus deseos y le fortalezca. Únicamente Dios puede limitar el poder de Satanás. Este va de aquí para allá por la tierra, recorriéndola de un lado al otro. Ni por un solo instante está desprevenido, por temor a perder una oportunidad de destruir a las almas. Es importante que los hijos de Dios entiendan esto a fin de poder evitar sus trampas. Satanás está preparando sus engaños para que en su última campaña contra el pueblo de Dios, éste no entienda que se trata de él. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Mientras que algunas almas engañadas sostienen que él no existe, las está llevando cautivas y trabaja extensamente por su medio. Satanás conoce mejor que los hijos de Dios
el poder que ellos pueden tener sobre él cuando su fuerza está en Cristo. Cuando el más débil creyente en la verdad solicita humildemente ayuda al poderoso conquistador, confiando firmemente en Cristo, puede repeler con éxito a Satanás y toda su hueste. El diablo es demasiado astuto para presentar abierta y audazmente sus tentaciones, porque entonces se despertarían las soñolientas energías del cristiano y éste confiaría en el poder libertador de Dios. Pero se presenta inadvertido y obra por engaño mediante los hijos de desobediencia que profesan la piedad. Satanás recurrirá a todo su poder para acosar, tentar y desviar al pueblo de Dios. El que se atrevió a enfrentarse con nuestro Señor para tentarlo y desafiarlo, y que tuvo poder para tomarlo en sus brazos y llevarlo al pináculo del templo y hasta la cumbre de una altísima montaña, ejercerá su poder hasta un grado asombroso sobre la presente generación que dista mucho de tener la sabiduría de su Señor y que ignora casi completamente la sutileza y fuerza de Satanás. De manera maravillosa afectará el cuerpo de los que están por naturaleza inclinados a hacer su voluntad, a pecar. Satanás se regocija cuando se lo considera como un mito, cuando es objeto de burlas y representado por algunos como una ilustración infantil o como algún animal. Ello le conviene perfectamente. Como se le cree tan inferior, las mentes humanas están completamente desprevenidas ante sus planes sabiamente trazados, y él tiene casi siempre éxito. Si su poder y sutileza fuesen comprendidos, muchos estarían preparados para resistirle victoriosamente. Todos debieran entender que Satanás fue una vez un ángel muy exaltado. Su rebelión hizo que fuera echado del cielo, pero no destruyó sus facultades ni hizo de él una bestia. Desde su caída dirigió su poderosa fuerza contra el gobierno del cielo. Se ha estado volviendo más astuto y ha aprendido de qué manera puede triunfar más completamente al presentar sus tentaciones a los hijos de los hombres. Satanás ha inventado fábulas a fin de engañar. Principió en el cielo a guerrear contra el fundamento del gobierno de Dios y desde su caída ha persistido en su rebelión contra la ley de Dios y ha inducido a la mayoría de los que profesan el cristianismo a hollar el cuarto mandamiento que presenta al Dios viviente, el sábado. Arrancó el sábado original del Decálogo y puso en su lugar uno de los días de trabajo de la semana, el domingo. Y eso lo hizo el papado, según el profeta Daniel, en Daniel capítulo 7, versículo 25. El cuerno pequeño, el anticristo, la bestia o el papado, fue el que cambió el día de reposo del sábado al domingo para congraciarse con Constantino y con el Imperio Romano, uniendo el barro cocido del alfarero con el hierro, según la profecía de Daniel, capítulo 2. La gran mentira original que le dijo Satanás a Eva en el Edén, de seguro que no moriréis, Génesis 3:4, fue el primer sermón que se predicó sobre la inmortalidad del alma. Fue coronado de éxito y le siguieron resultados desastrosos. Satanás ha logrado que muchas mentes acepten ese sermón como si fuera verdad y los predicadores lo proclaman, lo cantan y lo mencionan en sus oraciones. Se están popularizando rápidamente las fábulas
de que el diablo no existe y de que habría un tiempo de prueba después de la venida de Cristo. Las Escrituras aseveran claramente que el destino de toda persona quedará fijado para siempre al momento de la venida del Señor. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado todavía. He aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 11 y 12. Satanás se ha aprovechado de las fábulas populares para ocultarse. Se presenta a los pobres y engañados mortales mediante el espiritismo moderno. Ese es el poder engañoso que habla Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, que Dios permite que venga al hombre porque el hombre ha rechazado su verdad, la verdad de Dios, el Evangelio. Satanás se ha aprovechado de las fábulas populares para ocultarse. Se presenta a los pobres y engañados mortales mediante el espiritismo moderno, el cual no impone limitaciones a los de ánimo carnal y cuando se sigue separa las familias, crea celos y odio y concede libertad a las más degradantes propensiones. Y eso es lo que está pasando hoy en día en el mundo y en toda la sociedad. El mundo sabe muy poco todavía de la influencia corruptora del espiritismo. Se levantó el telón y se me reveló gran parte de su obra devastadora. Vi a algunas personas que habían tenido experiencia en el espiritismo y renunciado después a él, que se estremecen al considerar cuán cerca se hallaron de la ruina completa. Habían perdido el dominio propio y Satanás las obligaba a hacer lo que detestaban. Pero aún dichas personas tienen tan solo una débil idea de lo que es el espiritismo. Los ministros, inspirados por Satanás, pueden vestir con elocuencia ese monstruo abominable, ocultar su deformidad y hacerlo aparecer hermoso ante muchos. Pero proviene tan directamente de su majestad satánica, que él sostiene tener el derecho de dominar a cuantos tengan algo que ver con él, porque se han aventurado sobre terreno prohibido y han perdido todo derecho a ser protegidos por su Hacedor. Algunas pobres almas, fascinadas por las palabras elocuentes de los maestros del espiritismo, se entregan a su influencia. Más tarde descubren su carácter mortífero y quisieran renunciar a él y huir, pero no pueden. Satanás las retiene con su poder y no quiere dejarlas en libertad. Él sabe que le pertenecen seguramente mientras se hallan bajo su dominio especial, pero que una vez libres de su poder, nunca las podría inducir a creer ya en el espiritismo, ni a colocarse tan directamente bajo su dominio. La única manera en que estas pobres almas pueden vencer a Satanás consiste en discernir entre la pura verdad de la Biblia y las fábulas humanas. Al reconocer las exigencias de la verdad, se sitúan donde pueden ser ayudadas. Debieran rogar a aquellos que han tenido experiencia religiosa y tienen fe en las promesas de Dios, que intercedan en su favor ante el poderoso libertador. Ello representará un conflicto reñido. Satanás reforzará su contingente de ángeles malos que han dominado a esa persona. Pero si los santos de Dios, con profunda humildad, oran y ayunan, sus oraciones prevalecerán. Jesús comisionará a ángeles santos para resistir al diablo, y éste será ahuyentado y su poder
sobre los afligidos será quebrantado. Y les dijo Jesús, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Marcos capítulo 9, versículo 29. Los predicadores populares no pueden resistir con éxito al espiritismo. No tienen nada con qué proteger a sus rebaños de su influencia nefasta. Gran parte de los tristes resultados del espiritismo recaerá sobre los ministros de esta época, porque han pisoteado la verdad y han preferido las fábulas. El sermón que Satanás predicó a Eva, con referencia a la inmortalidad del alma, no moriréis, lo han reiterado desde el púlpito y la gente lo recibe como pura verdad bíblica. Tal es el fundamento del espiritismo. En ninguna parte enseña la palabra de Dios que el hombre es inmortal. La inmortalidad es atributo exclusivo de Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. La palabra de Dios, debidamente comprendida y aplicada, es una salvaguardia contra el espiritismo. La teoría de un infierno que arde enteramente, predicada desde el púlpito y presentada constantemente a la gente, representa una injusticia para el carácter benevolente de Dios. Lo presenta como el mayor tirano del universo. Este difundido dogma ha hecho volver a millares hacia el universalismo, la incredulidad y el ateísmo. La palabra de Dios es clara. Es una recia cadena de verdad y resultará un ancla para aquellos que estén dispuestos a recibirla, aun cuando hayan de sacrificar sus apreciadas fábulas o dogmas. Ella los salvará de los terribles engaños de estos tiempos peligrosos. Satanás ha inducido a los predicadores de las diferentes iglesias a aferrarse tenazmente a sus errores populares, como indujo a los judíos a aferrarse en su ceguera a sus sacrificios y a crucificar a Cristo. El rechazo de la luz y la verdad deja a los hombres cautivos, sujetos a los engaños de Satanás. Cuanto mayor sea la luz que rechazan, tanto mayor será el poder del engaño y de las tinieblas que los sobrecogerán. Me fue mostrado que el verdadero pueblo de Dios es la sal de la tierra y la luz del mundo. Dios requiere de él que progrese continuamente en el conocimiento de la verdad y en el camino de la santidad. Entonces comprenderá cómo llega Satanás y con la fuerza de Jesús le resistirá. Satanás llamará en su ayuda a legiones de sus ángeles para oponerse a los progresos hasta de un alma, y si posible fuese, la arrebataría de las manos de Cristo. Vi a los malos ángeles contender por las almas y a los ángeles de Dios resistirles. El conflicto era intenso. Los malos ángeles estaban corrompiendo la atmósfera con su influencia venenosa y se cernían en tropel alrededor de aquellas almas para embotar su sensibilidad. Los ángeles santos estaban mirando con ansiedad y esperando para rechazar las huestes de Satanás. Pero no es obra de los ángeles buenos dominar las mentes de los hombres contra su voluntad. Si ellos se entregan al enemigo y no hacen esfuerzo para resistirle, entonces los ángeles de Dios no pueden hacer mucho más que mantener en jaque a la hueste de Satanás para que no destruya a los que están en peligro
hasta que se les haya dado mayor luz, con el fin de despertarlos y hacerlos mirar al cielo en procura de ayuda. Jesús no comisionará a los ángeles santos para que libren a los que no se esfuerzan por ayudarse a sí mismos. Si Satanás ve que corre peligro de perder un alma, hace cuanto puede para conservarla. Y cuando la persona llega a darse cuenta del peligro que corre y con angustia y fervor busca fortaleza en Jesús, Satanás teme perder un cautivo y llama un refuerzo de sus ángeles para rodear a la pobre alma y formar una muralla de tinieblas en derredor de ella con el propósito de que la luz del cielo no la alcance. Pero si el que está en peligro persevera y en su impotencia se aferra a los méritos de la sangre de Cristo, nuestro Salvador escucha la ferviente oración de fe y envía refuerzos de ángeles poderosos en fortaleza para que lo libren. Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival, porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Él continúa llamando legiones de malos ángeles para lograr su objetivo. Cuando los ángeles todopoderosos, revestidos de la armadura del cielo, acuden en auxilio del alma perseguida y desfalleciente, Satanás y su hueste retroceden, sabiendo perfectamente que han perdido la batalla. Los súbditos voluntarios de Satanás son fieles, activos y unidos en un propósito, y aunque se aborrecen y se hacen guerra mutuamente, aprovechan toda oportunidad para fomentar su interés común. Pero el gran general del cielo y de la tierra ha limitado el poder de Satanás. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, por Elena G. de White. Espero que este estudio te ayude a ti a entender cómo podemos ser libres del poder de Satanás. Podemos entender que Dios quiere librarnos del poder del diablo, y ese poder satánico es el pecado. Y cada vez que nosotros pecamos, rechazamos la verdad, porque la Escritura dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Y el libro de Salmos, en el capítulo 119, me dice lo siguiente. Salmos 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Y también lo dice el Salmo 119, versículo 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Y los testimonios es el espíritu de la profecía, como dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 19, versículo 10. De manera que tú como cristiano tienes que aceptar la totalidad de la verdad de Dios, compuesta por mandamientos y profecías, a la ley y al testimonio. Pero aquel que rechaza la verdad o algún punto de la verdad estará bajo el poder de Satanás, como Pablo lo profetizó en 2 de Tesalonicenses 2, desde el versículo 11 al versículo 12, donde dice la palabra: y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Pero la Escritura, en Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero también nos dice el siguiente versículo:
Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros, de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Por lo tanto, tenemos que ser humildes y volvernos al Señor de corazón y creer en su palabra, que está compuesta por mandamientos y profecías, a la ley y al testimonio. Y someteos pues a Dios y resistid al diablo, y Él y su poder huirán de vosotros. La Escritura dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen, y Él los defiende. Que el Señor Jesús, el ángel de Jehová, acampe a vuestro alrededor, y Él todos los días te defienda de Satanás, a ti y a tu familia. Que el Señor les bendiga grandemente. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y por su atención, su respeto y su amabilidad. Que el Señor les bendiga en esta nueva semana. Y recuerden siempre, Maranata, que el Señor Jesús, nuestro Dios y Salvador, ya viene.